¿Qué pasaría si Jason caía en Bleach? Capítulo 3. La cacería de los Bounce. El asesino estaba corriendo con su super escopeta en búsqueda de asesinar a los Bounce, aunque él no estaba solo ya que el sustituto estaba corriendo con él también. Y el asesino solo estaba corriendo algo serio, pero el Shinigami sustituto estaba pensativo en su mente aún mirando a su maestro. Dime una cosa Ichigo, ¿por qué esos imbéciles los buscan? Diría el asesino con voz y mirada fría. No lo sé. No sé para qué quieren a Uryu. Diría Ichigo no sabiendo ya que aquí es como en la historia original no sabiendo el por qué y diría el asesino al ver que no mentía el pelinaranja. Bueno, es mejor cubrirle la espalda a tu amigo Quincy, diría el asesino seriamente corriendo aún ya que sabía que Uryu era un Quincy. Y el sustituto solo estaba serio, aún corriendo con su paso flash y el asesino correría mucho más rápido intentando buscar al Quincy. ¿Está cerca? ¿En dónde estará ese Quincy? Diría el asesino guiándose por la presencia del de lentes. Mientras en otro lugar se vería a un Uryu muy debilitado y caminando. Pero el Quincy al parecer se había desmayado, cayendo al piso sin energías aquí pasando como en la historia original que una chica lo recogería al Quincy. Pero Jason había llegado pero se dio cuenta que no estaba cosa que se frustrara un poco. ¿En dónde está ese Quincy? Diría el asesino fríamente viendo sus alrededores. Y Ichigo solo golpeó un poste en señal de impotencia y diría el asesino solo mirando al Shinigami sustituto al verlo con impotencia. Sé que estás molesto, pero no es el momento de lamentarse ahora, diría el asesino con tono molestia y de frialdad. Pero. Lo sé y él solo se hace el héroe en querer sacrificarse. Diría Ichigo algo molesto y con impotencia y diría el enmascarado poniendo su mano en su hombro al sustituto. Tú tranquilo, él debió hacerlo por una buena razón, diría el asesino esta vez no tan serio pero un poco calmado. Y el asesino solo recargaría la super escopeta aún con su seriedad. Y el Shinigami sustituto solo estaba serio y no dejándose rendir ni tampoco el asesino buscando a Uryu por todas las calles de Karakura y diciendo el asesino en su mente algo serio y con valor. ¿En dónde estará Uryu? Tu presencia estaba bajando, un momento, creo que ya sé en dónde estará, diría en su mente el asesino con seriedad. Al pasar pocas horas el Shinigami sustituto aún estaba siguiendo al asesino en casa y el enmascarado estaba corriendo para buscar al Quincy pero era casi imposible, ya que la presencia de Uryu iba disminuyendo mucho más rápido debido a su fiebre y el estado en que se encontraba y diciendo el asesino al dejarlo de sentir por el estado en que estaba el Quincy. ¿Pero qué? ¿Desapareció en dónde estará? Diría Jason un poco serio pero también un poco molesto. Cosa que el Shinigami también dejó de sentir la presencia de Uryu y el sustituto solo se quedó en el mismo lugar de Jason con impotencia al dejar de sentir a su amigo y diría el asesino al ver a un pelinaranja con impotencia. No te quedes ahí, hay que seguir, diría el asesino con seriedad. Está bien. Diría el Shinigami sustituto poniéndose de nuevo en pie y buscando al Quincy no importando las horas y diciendo el asesino. 4 horas y nada, esto es como buscar una aguja en un maldito pajar, diría el asesino ya no serio sino, molesto ya que los Bounce le habían arruinado el día. Cosa que Ichigo diría en sus pensamientos con miedo al ver a su maestro por primera vez enojado. Tiene razón en eso. Pero jamás vi a mi maestro así de molesto. Diría un Ichigo todo impactado al ver cómo su maestro estaba frustrado ya que nunca lo vio de esa manera y diría el asesino apretando los puños. ¿Sabes? Hay que separarnos para cubrir más terreno, diría Jason con voz fría. ¿Estás bien maestro? Diría Ichigo con un poco de miedo y el asesino se iría por otro lado de la ciudad Karakura y Ichigo también por otro intentando buscar. Más tarde el sustituto y el enmascarado estaban de nuevo en la escuela ya que no tuvieron éxito en encontrarlos y el pelinaranja estaba en el despacho de su maestro y Jason estaba fumando pero aún con rabia y impotencia diciendo el asesino. Mierda, ¿en dónde estará ese Quincy? ¿En dónde está? Diría enojado el asesino pero luego se tranquilizaría por unos minutos. Maestro. Diría Ichigo levantando su mano a su maestro y diciendo el asesino al ver a Ichigo queriendo dar su respuesta. ¿Qué es lo que me vas a decir? Diría Jason con voz y con una mirada de frialdad pero tranquilo. No. No es nada. Diría Ichigo mejor tragándose sus palabras ya que le dio miedo al ver el rostro frío del asesino no queriendo dar su opinión y el enmascarado al ver que no quiso dar su opinión el sustituto solo miraría a la ventana diciéndole al pelinaranja. ¿Qué me ibas a decir Ichigo? Diría Jason frío pero calmado. Es solo que hemos buscado por todo Karakura a Uryu. ¿Crees que se lo haya llevado una de esas cosas?
diría un Ichigo algo serio un poco ya que aún le recorría una sensación espantosa por la mirada del asesino y respondería el enmascarado. Espera un segundo, ¿dices que se lo llevaron uno de esos imbéciles? Diría Jason serio ya que posiblemente ya que el asesino pensaba también en eso. No lo sé. Pero cuando mató a esos dos niños. No lo sé, parecía que tenían una presión espiritual muy extraña aunque. Diría Ichigo tragando saliva recordando cómo el asesino mató a los dos Bounce con esa brutalidad y diciendo el asesino al ver al sustituto tragar saliva. ¿Te asusta algo? Diría Jason seriamente. No maestro, olvídelo. Aunque no sé para qué se llevarían a Uryu. Diría el Shinigami dando un suspiro pesadamente y el asesino solo estaba algo pensativo ya que era una carrera contra el reloj y diciendo el enmascarado dando un suspiro. Eso debería saber, pero ¿qué importa? No nos quedaremos ahí parados, creo que ya sé en dónde podía estar, diría el asesino no tan frío pero sin serio. ¿En serio maestro? Diría un Ichigo con esperanza y diciendo el asesino levantándose. No más charla ahora, busquemos. Diría el asesino serio ya que él había sentido una presencia cerca de Uryu antes que su presencia desapareciera. Mientras se prepararía con su super escopeta estando serio y yendo rápidamente junto al sustituto. Mientras en otro lugar se vería a un Uryu ya un poco mejor aquí como en la historia original conociendo a la Bount que lo salvó aquí pasando un tiempo tranquilo. Pero con el asesino estaba buscando a Uryu pero al notar que la energía del Kinki se recuperó diría saltando en casa algo serio y un poco aliviado. Por fin, al fin lo encontré, diría el asesino llegando al lugar pero estando en guardia con su super escopeta en caso de que lo atacaran. Cosa que no venía solo el muerto viviente ya que, venía con Ichigo junto a Chad Nova, Lirin, y Kurodo buscando al Quincy a toda marcha. Bueno ya que, a seguir y no poder el tiempo, diría el asesino fríamente. Mientras avanzaba el asesino con seriedad apuntaba con su arma al frente. Y el Shinigami sustituto estaba con su Zanpakuto preparado a lo que se venía ya que Jason y el Pelinaranja estaban corriendo de casa en casa buscando al Quincy y diciendo el asesino algo serio. Ichigo cuando lleguemos te encargarás en encontrar a tu amigo y yo me encargaré de esos imbéciles, diría el asesino un poco serio corriendo. Está bien maestro. Diría Ichigo con seguridad y seriedad aún corriendo junto al asesino. Al pasar unos minutos Uryu había sido llevado a la mansión de Kariya en la historia original y el asesino junto al sustituto estaban corriendo lo más rápido que podían hasta que llegarían a un extraño lugar pero el asesino sentiría la presencia de Uryu y diciendo el muerto recargando la super escopeta. Muy bien, parece que aquí es, prepárate Ichigo. Diría el asesino recargando su arma. Ya que el asesino y el sustituto estaban en el lugar donde estaba el Quincy ya que se veía una mansión gigantesca y era la mansión de los Bounce pero el asesino estaba oculto y diciendo en su mente y usando otra arma para ver de lejos a los Bounce. Los tengo en la mira, diría el asesino usando la ballesta en la modificación de arbalista. Y el Shinigami sustituto solo estaba serio y el asesino caminaría despacio un poco deprisa por su estudiante. Al pasar pocos minutos el enmascarado estaba en el techo y usaría el crisol haciendo un agujero y entrando en una pequeña habitación vacía de los Bounce, diciendo el asesino viendo a sus alrededores apuntando con su super escopeta. No hay nadie, debo ser sigiloso, diría el asesino serio viendo sus alrededores empezado a rociar con gasolina todo lo que veía. Mientras él solo estaba serio mojando todo de gasolina para quemarlo todo. Ya que el asesino le dijo a Ichigo que no viniera a la mansión y veríamos al sustituto algo serio, empezando a dudar de lo que pasaba sin hacer un solo movimiento, pero con el enmascarado estaba rociando todo de gasolina, incluso estallando globos de ese líquido para que todo el lugar se preparara en llamas y diciendo el asesino al vaciar todo. Perfecto, ahora a confrontar esos Bounce, diría el asesino serio preparando la super escopeta. Así el enmascarado saldría de la habitación en busca de los Bounce comenzando la cacería. Ahora sí que empiece la perdición de los Bounce, diría el asesino con frialdad empezando a caminar. Mientras con el sustituto estaba algo serio y pensativo aún viendo la mansión pero una mano lo tocaría en el hombro y era Renji que lo pudo encontrar algo molesto y el Shinigami sustituto de Hiro y diciendo el pelirrojo con una vena agarrando al pelinaranja. Oye Ichigo te estuve buscando durante horas, ¿por qué te fuiste corriendo? Diría un poco enojado el Shinigami pelirrojo. Tenía que buscar a Uryu con ayuda de mi maestro, pero ya se tardó como 20 minutos y no regresa. Diría el pelinaranja al pelirrojo un poco dudoso y diría el Shinigami Abara y algo confundido al sustituto. Tu maestro, diría Renji un poco confundido. Sí, se fue hace un rato pero no ha vuelto, me preguntó si estarán bien.
diría el sustituto un poco preocupado y serio mirando la mansión junto a Randy mientras con el asesino el enmascarado estaba buscando a los Vaughns bajando las escaleras y diciendo en su mente algo sigiloso. Debo estar precavido, necesito saber en dónde estará Uryu, diría el asesino serio apuntando sus alrededores. Y el enmascarado estaba buscando por la mansión no queriendo hacer ningún ruido y revisaría en varias habitaciones pero no habría resultados pero abriría una última y diciendo el asesino en su mente antes de abrir la puerta. Espero que esté aquí Uryu, diría el asesino serio abriendo la puerta. A lo cual el asesino los encontró pero el Quincy y la Baunt estaban inconscientes y el asesino cargaría a su estudiante en su espalda pero vería a la Baunt que salvó a Uryu y cuestionándose el enmascarado si llevársela o no. ¿Qué debo hacer? Si llevármela o no, porque una Baunt estaría con Uryu aquí con él, ¿acaso ella no es igual que los otros o la traicionaron? Diría el asesino con duda y cuestión. Y finalmente el asesino tomaría su decisión, llevándose también a la Baunt ya que sus presentimientos le decían que ella no era igual que sus compañeros. Y el asesino estaría corriendo en sigilo y estaría buscando la salida el enmascarado y diciendo en su mente. Muy bien, ahora solo necesito salir de aquí lo más pronto posible, diría el asesino serio activando el modo espectro para no ser visto. Pero no sin antes el asesino prendería fuego con su super escopeta la gasolina y se escuchó el disparo saliendo el enmascarado destruyendo una pared y el sustituto vio a su maestro irse pero también lo seguiría junto a Randy y diciendo el asesino saliendo victorioso. Por fin, ahora sí ya esos Vaughns desaparecerán de mi vista, diría el asesino serio corriendo. Y veríamos que la mansión se estaba quemando y los Vaughns intentarían salir de la mansión con vida y no sabiendo quién hizo tal desastre y diría el asesino estando en un lugar lejos un poco tranquilo solo viendo desde lejos el incendio de la mansión de los Vaughns. Ahora esos imbéciles ya no estarán, diría el asesino fríamente viendo la mansión quemarse. Cosa que el asesino pensó que tenía una gran victoria pero al contrario ya que Carilla y sus secuaces lograron sobrevivir con algunas quemaduras algo confundidos y diciendo el líder de los Vaughns con duda. ¿Qué pasó? Porque la mansión se quemó, diría Carilla con duda y seriedad. No lo sé amo Carilla. ¿Acaso no pudo ser Yoshino? Diría uno de los Vaughns que capturó a Uryu y diciendo Carilla por lo dicho de su compañero. No lo creo, ella estaba muy débil para usar su muñeco, tal vez alguien más lo hizo pero no sabemos quién, diría con seriedad el Baunt. Cosa que los Vaughns estaban pensando en una parte del subsuelo ya que se escaparon con vida al salir de su mansión toda destruida y quemada por el asesino. Mientras con el asesino. El enmascarado estaba en su despacho dejando a un Uryu en una silla y una Baunt en la pared recargada y el asesino tomaría un poco de asiento y diciendo en su mente fumando con un gran suspiro de alivio. Por fin me deshice de esos Vaughns ahora podré estar relajado, diría el asesino fumando ya tranquilo. Mientras en otro lugar se vería una ciudad antigua y era la ciudad de los condenados, Necrabol. Pero al parecer en una prisión estaba un ser encadenado leyendo con unas pocas heridas en su cuerpo ya que era un ser con la piel roja y unos cuernos un poco grandes y al parecer alguien delgado diciendo el demonio dando un suspiro. Demonios, necesito que Diablo me libere de esta prisión en este momento, estúpido Davot, diría el demonio al parecer escribiendo una especie de hoja. Ya que estaba atado y haciendo una carta con el nombre del asesino algo serio y fastidiado de estar encerrado hasta que terminaría en pocos minutos, diciendo el ser un poco adolorido. Por fin, ya está, diría el asesino haciendo un pequeño silbido apareciendo un cuervo. Muy bien, necesito que envíes este mensaje al recipiente de mi hermano, Diablo, encuéntralo, diría Mephisto con un poco de seriedad el demonio. Y el cuervo lo haría yéndose y diciendo el demonio con frialdad al ver de nuevo a Davot mirándolo ya que no se enteró del mensaje al asesino. Pronto mi hermano te detendrá con tu estúpida venganza, diría el demonio en su mente con frialdad. Y solo Davot estaba serio mirando al otro demonio y diciendo el falso rey al demonio con frialdad y con una gran seriedad. Déjame adivinar Mephisto, ¿le intentas mandar un mensaje a Diablo desde el mundo de los humanos? Diría Davot con frialdad y con seriedad. Y respondería el demonio conocido como Mephisto solo mirando una pared insultando al falso rey. Y qué estúpido, le acabas de arrebatar el trono a nuestro hermano imbécil, diría Mephisto con odio a Davot. Di lo que quieras de mí, señor del odio, diría Davot con seriedad. Y el falso rey estaba a punto de retirarse, pero diría el demonio Mephisto señalándolo con desprecio y venganza. Vas a morir Davot, juro que él te matará, falso señor oscuro, diría Mephisto con odio. Y Davot solo estaba con una cara de seriedad marchándose y Mephisto solo vería el cielo algo serio dando un suspiro.
Mientras con el asesino aún estaba en su despacho tranquilo tomando un poco de café. Pero el enmascarado vio a un Uryu intentándose levantar y diciendo el asesino al ver las piernas de Uryu temblando. Es mejor que no te esfuerces Uryu, vas a quedar peor, diría el asesino serio viendo al Kinky. Y el Quincy intentó mirar al asesino pero le dolía algo fuerte la cabeza debido a la batalla que tuvo por ayudar a Yoshino cayendo en una pierna un poco hincado y diciendo el asesino ayudándolo. Estás mal Uryu, necesitas descansar, diría el asesino con tono serio ayudando al Quincy. Y Uryu solo estaba con fiebre no pudiendo sacar una sola palabra de lo enfermo que estaba y el asesino pondría a Uryu en su mesa recostándolo y buscando algo para ayudar a su estudiante diciendo el enmascarado. Deja que te ayude con esta fiebre, estás ardiendo, diría el asesino serio tocando su frente sintiendo la temperatura del Quincy. Cosa que el asesino estaba un poco serio y usaría su energía intentando curar al Quincy y Uryu solamente se le costó un poco y diciendo el asesino al verlo un poco mejor a su estudiante. Bien, con eso ya se recuperará, diría el asesino serio. A lo cual el asesino se sentaría un poco en preocupación al ver la temperatura de Uryu debido a las batallas que tuvo contra los otros Bounce, diciendo el asesino un poco nostálgico y serio dando un suspiro. Bueno, voy a usar un poco de los poderes de Diablo, diría el asesino serio mientras tocaba la frente del Quincy y su mano se prendía en fuego pero sin embargo no para lastimar a Uryu sino para lograr curarlo. Luego de unos minutos el asesino logró su objetivo, ya que Uryu se pudo recuperar pero necesitaba descansar y diría el asesino algo tranquilo al tener su victoria. Bueno, ahora descansaré. Necesito un respiro, diría el asesino sentándose en su silla dando un suspiro de alivio. Mientras con el Shinigami sustituto estaba corriendo buscando a su maestro. Pero diría Renji en su mente un poco serio un poco atrás del sustituto. Su maestro, apenas lo vi, es el mismo sujeto que apareció en la Sociedad de Almas y me salvó con Rukia, pero porque Ichigo le dice maestro, diría un poco serio el Shinigami pelirrojo ya que Panes lo vio salir de la mansión y se dio cuenta quién era. Pero el Shinigami sustituto estaría buscando al asesino saltando en casa en casa. Pocas horas pasarían y el sustituto encontró a su maestro en su despacho recargado y tocaría la ventana llamando la atención del enmascarado diciendo el muerto viviente algo relajado. Pasa ahora, diría el asesino un poco relajado recargado en la pared. A lo cual el sustituto entraría dejando su espada y vería a Uryu dando un suspiro de alivio y con una sonrisa y el asesino solo tendría una pequeña sonrisa debajo de su máscara diciendo en su mente al salir victorioso. Bueno, ya me deshice de esos desgraciados, ahora podré estar relajado, diría el asesino tranquilo. Y el Shinigami le preguntaría al asesino sobre cómo logró rescatar a Uryu. Maestro, ¿cómo pudo salvar a Uryu? Diría el sustituto pelinaranja con un poco de duda y teniendo un suspiro de calma y diciendo el asesino fumando como Thomas Shelby. Es una larga historia Ichigo, pero el caso que lo encontré encerrado en una habitación y prendí toda esa mansión para que se murieran esos imbéciles de los Bounce. Diría tranquilamente el asesino fumando. No nada. Señor. Diría Ichigo quedándose callado por la voz imponente del asesino y diciendo el enmascarado al ver que el sustituto se tragó sus palabras. Como sea Ichigo, cuida bien tus palabras. Diría el asesino un poco serio. Y el Shinigami tenía una aura de miedo por lo dicho del asesino aunque el enmascarado solo estaba con cara de estoico y respondiendo en cómo hizo su misión. Pues mira, para empezar, entré a la casa muy sigiloso, luego empecé a rociar todo de gasolina para quemarlo todo, pero cuando terminé de rociar todo, fui a buscar a tu amigo y cuando lo encontré no estaba solo, resulta que había una Baun pero sin embargo, no era igual como los otros, estará un poco distinta, así que decidí llevármela para me diga quién es el líder de ellos y cuando escape decidí prender en fuego todo para que se mueran. Diría seriamente el asesino. Y el sustituto solo estaba con la cabeza un poco agachada, intentándose calmar, pero vendría un Renji todo sudado y con un ceño de molestia y diciendo el enmascarado al ver eso. Al fin te encontré Ichigo. Diría Renji sudado y diciendo el asesino al ver al pelirrojo en su ventana. Vaya, nunca pensé ver nuevamente a él, diría un poco serio el asesino. Tú. Diría Renji mirando al asesino, pero Ichigo lo detendría para no hacer una tontería y diciendo el enmascarado al ver cómo Renji forcejeaba para iniciar una pelea. ¿Quieres pelear, mocoso? ¿Sabes? Si lo haces, solo firmarías tu sentencia de muerte, diría el asesino con tono frío. Si Renji estaba con miedo y el Shinigami solo quedó boca abierta por lo dicho del enmascarado y Renji se sentaría pero teniendo los puños apretados y diciendo el enmascarado al ver ya el ambiente se calmó. Bien, no quiero una pelea ahora, sería muy ridículo si me enfrentarás a mí, diría seriamente el asesino.
TSK como sea. Diría Renji con desconfianza al enmascarado y diría el asesino al ver eso del pelirrojo. Parece que no confías en mí, ¿verdad? Por ser un demonio, diría el asesino seriamente. ¿Así es porque debería confiar en ti? Diría un Renji con molestia y respondiendo el asesino. Deberías agradecerme de haberte salvado la vida junto a tu amiga en la sociedad de almas, que mal de despreciar a la persona que te salvó el trasero de Sosuke Aizen, ¿no es así? Diría seriamente el asesino. Y Renji al escuchar eso solo se quedaría de brazos cruzados, pero Ichigo solo dio una señal con su cabeza en que no se preocupara el enmascarado diciendo Jason al ver eso. Bien, como sea, solo quiero que nadie me moleste, diría un poco serio fumando. Y Ichigo y junto a Renji solo estaban serios y callados y diría el asesino solo viendo a Urdu con un poco de calma. Pero al menos ya encontré a Urdu y eliminé a esos Bauns de mi vista, diría serio pero calmado y fumando. ¿Cómo los elimino a esos llamados Bauns? Diría Renji con seriedad y respondería el asesino. Sí, me deshice de ellos para que no fueran un problema, de seguro están en el infierno pudriéndose ahí, solamente los prendí en fuego en el lugar donde se escondían, diría fríamente pero con calma. Ichigo solo estaría un poco pero con una pequeña sonrisa mirando al asesino con esperanza y diría el enmascarado en su mente al ver la pequeña sonrisa del peli naranja también dando una pequeña sonrisa. Parece que Ichigo tiene esperanza en mí, diría con una pequeña sonrisa el asesino, pero no se notaba por su máscara. Mientras en otro lugar Mephisto aún estaba pensativo y diciendo el demonio viendo la ventana de su celda. Parece que, llego al mundo de los humanos mi mensaje, diría viendo la ventana con algo de esperanza pero serio. Pero un demonio al parecer que escapó estaba llamando a su amigo, al parecer en una diferente forma, y era un demonio que era amigo de Mephisto diciendo el demonio. Mephisto, ¿estás bien? Diría el demonio hacia el señor del odio. Y el demonio vería quién lo estaba hablando, y diría Mephisto con sorpresa al ver a uno de sus amigos libre, al parecer en una especie de forma preguntando el demonio del odio, Baal, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves diferente? Diría Mephisto con sorpresa al escuchar su voz y ver a Baal diferente. Y respondería el demonio conocido como Baal dando un pequeño salto. No hay tiempo para explicaciones, diría Baal en una forma de tarántula escupiendo ácido en las cadenas de Mephisto logrando liberarlo. Así Mephisto sería liberado y Baal escupiría de nuevo ácido en una ventana y diría Mephisto agarrando a Baal entre sus manos para salir. ¿Estás listo? Diría Mephisto serio. Por supuesto, vámonos. Gritó Baal mientras Mephisto lograría escapar, pero como estaba encerrado en un lugar alto, estaban cayendo hacia el suelo desde lo alto de la torre de Babel de Necrabol, era evidente una larga caída. Y Mephisto sacaría sus alas escapando, pero unos rayos casi le dan de lleno al señor de odio y vio que Davot le estaba disparando con rayos de energía argent, diciendo el falso rey con un grito a Mephisto. Mephisto no huya, gritó el falso rey del infierno con ira al ver a Mephisto escapar. Por fin, logramos escapar, diría Baal dando un suspiro de alivio. Sí, ya era momento de salir de ahí, diría Mephisto también aliviado. Y los dos demonios irían volando a toda marcha intentando buscar un lugar diciendo Baal mirando los alrededores. Necesitamos ir al mundo de los mortales, pero ¿en dónde iremos? Diría Baal un poco desesperado. Iremos a la necrópolis, ahí está el portal que nos llevará al mundo de los humanos, diría Mephisto serio mientras volaba. Cosa que ambos se irían a Necrópolis para salir del infierno para encontrar al diablo. ¿Por qué estás así, Baal? Diría con duda el demonio. Ese imbécil, me maldijo con algo y no puedo estar en mi forma verdadera, que maldita mala suerte, diría muy enojado Baal. Cosa que Mephisto estaría buscando algo pero solo pudo encontrar muy poco de su equipo como el ser más inteligente de la existencia, pero como el tiempo se agotaba diría, preparando el portal mirando a sus alrededores con preocupación. Ya es el momento, vámonos ahora, diría seriamente usando un poco de su magia logrando abrir el portal. Vámonos pero ya, gritó Mephisto antes de que ambos entraran y cerrándose el portal enfrente de Lodavot quien solo apretó su puño con ira. Y diciendo el falso rey sacando su espada haciendo un corte de la desesperación haciendo un gran cráter. ¡Maldito! Gritaría Davot con ira al ver a Mephisto escapar del infierno. Mientras con los demonios al parecer estaban en una parte lejos de Ciudad Karakura diciendo Baal al respirar el aire del mundo de los vivos. Por fin ya salimos del infierno, aquí siento una buena vibra, diría Baal aliviado mientras Mephisto volaba. Mientras en otro lugar. Se vería a un Jason en su despacho a punto de irse pero tocarían la ventana y vería el asesino que era un cuervo y al parecer tenía un emblema en el pecho diciendo el enmascarado.
Es un cuervo, pero ¿qué tiene ahí?, diría el asesino dudoso mientras abrazaba la ventana, viendo al cuervo que tenía una hoja, pero esta tenía un pentagrama invertido en la hoja. Cosa que el asesino dejó entrar al cuervo tomando la hoja viendo que era una carta y diría leyendo la hoja. Hola, señor Jason Voorhees, sé que no me conoces pero, yo sí, esta carta es para que sepas que no soy tu enemigo, Val y yo te buscaremos, para detener a Dabot, te necesitamos para esto porque tienes a nuestro hermano, Diablo. Atentamente, Mephisto. Y Jason dejó caer la carta pero venía un mensaje holográfico revelando a los dos demonios antes que fueran encerrados diciendo Mephisto en el holograma al enmascarado. Hola, futuro rey del infierno, esto es un mensaje para que sepas que Dabot nos ha traicionado, sé tu persona, tu ser, tus pecados, tu vida, y acciones, tú serás el nuevo rey del infierno, el nuevo señor oscuro, el nuevo señor del terror, Diablo, yo escribí la predicción de que tú fueras el recipiente de Diablo, tú detendrás a Dabot, antes, de que él consuma el cielo y la tierra, y tú, vengarás los demás mundos que él consumió, algún día nos veremos. Fin de este mensaje. El asesino estaría muy serio por aquel mensaje. Así que tomaría una decisión el asesino agarrando sus armas y agregándole filo a su machete y diciendo el enmascarado saliendo de su despacho. Bueno, creo que ya sé qué debo hacer ahora, necesito proteger la tierra de Dabot, no voy a permitir de que él lo destruya todo, así que Dabot, serás también mi principal objetivo, pero necesito la ayuda de Mephisto para lograr conseguir la forma de Diablo, para poder matarlo, Dabot, te estaré esperando. Diría el asesino frío saliendo de su despacho. Y sacando su super escopeta en señal. ¿Qué? Un nuevo reto. Ha iniciado. Mientras en otro lugar al parecer en un desierto desolado estaba Sosuke Aizen en una especie de casa y estaba Aizen en su trono tranquilo. Por lo cual Aizen diría en sus pensamientos tranquilo pero estando un poco serio por el asesino. Ese extraño sujeto. Intervino en mis planes y no conseguí el Ogyoku. Diría Aizen golpeando la mesa de la rabia y de la impotencia al no lograrse objetivo teniendo una mirada seria. Pero en esa mirada solo tendría el deseo de matar al rey de las almas. Pero antes de que dijera algo más, una voz retumbante se escuchó y dejándolo con los ojos abiertos. ¿Acaso quieres matar al rey de las almas? Diría esa voz con un tono frío y profundo. ¿Que quién dijo eso? Muéstrate. Diría Aizen serio y con los ojos casi abiertos al escuchar esa voz retumbante y fría. Estoy atrás tuyo, Sosuke Aizen, ex capitán de la quinta división, sé de tu vida, tus motivaciones, y tus pecados, diría la voz con un tono frío y profundo. A lo cual Aizen se dio la vuelta rápidamente y solo vio a un ser oscuro, con una túnica negra pero no se vería su cara pero sí sus ojos brillantes sentado en una silla. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mis planes? ¿Acaso eres de la sociedad de almas? Diría el capitán con duda al menos intentando intimidarlo con su Kidou, cosa que fue el peor error que hizo. No, yo soy alguien peor que el rey de las almas, Sosuke Aizen, estás enfrente del señor oscuro. Diría seriamente el ser tomándolo del cuello a una velocidad increíble pero estando un poco molesto. Ya que Aizen hizo una ofensa al falso rey intentando intimidarlo y Aizen estaba siendo ahorcado con fuerza, no pudiendo hablar por la fuerza increíble de Dabot diciendo el ser aún ahorcándolo. Eres patético, no das miedo a Aizen, solamente desperdiciarías tu vida y no tu completar tu objetivo, diría fríamente Dabot. Mientras lo lanzaba hacia una pared con un poco de molestia. Cosa que Aizen quedaría casi incrustado en una pared, cayendo un poco el ex capitán con algunas heridas y pensaría el ex Shinigami contraatacar pero Dabot le daría un disparo de energía a Argent casi matándolo y se vería a un Aizen casi al borde de la muerte debido a una hemorragia que Dabot le causó. Pero el falso rey puso su pie casi queriéndole romper el brazo al ex capitán no sin antes mirando directamente a los ojos diciendo el señor oscuro. ¿Qué prefieres, vivir o morir? Si mueres serás torturado en el infierno para siempre, y si quieres vivir, te ayudaré en conseguir tu meta, diría fríamente el falso señor oscuro. Sosuke no podía decir ni una palabra, estaba muy herido y al borde de la muerte, había presenciado en carne y hueso al mismo señor oscuro Dabot. Pero diría Dabot aplastándole el brazo al ex capitán en tono de volviendo a preguntar seriamente y frío. Dime, ex capitán, ¿qué prefieres, vivir o morir? Diría fríamente Dabot esperando su respuesta. Pero el ex capitán intentaría al menos decir algo debido a su herida que estaba casi al borde de la muerte. ¿Qué quieres de mí? Diría Aizen teniendo poca energía debido a su hemorragia y respondiendo el señor oscuro. Muy simple, necesito que me ayudes en algo importante y eso tiene que ver contigo, diría seriamente Dabot.
Cosa que Aizen estaba aún sangrando, pero aún estando serio ante el ser oscuro dando su respuesta. ¿Qué tengo que hacer? Diría el ex capitán y respondería el señor oscuro antes de Kurano. ¿No recuerdas aquel sujeto que impidió obtener el Ogyoku y destruyó tu espada? Diría fríamente Dabot. Y el ex capitán recordaría al asesino solo teniendo un puño apretado, pero eso le provocó más daño en su hemorragia, y el señor oscuro al ver eso como una señal en que fue un sí, diría Dabot sacando su espada, torturándolo un poco en la herida del traidor. Muy bien, ese es tu objetivo, matar a ese sujeto, y recuerda, su nombre es Jason Borges, al hombre que tienes que eliminar de mi vista, diría fríamente Dabot. Dándole un poco de energía a Argent al ex capitán, curándolo un poco de sus heridas y brazo, y diría el señor oscuro ofreciéndole un trato a Aizen con voz fría y seria. Así que, Sosuke Aizen, esto será nuestro trato, si lo matas, te ofrezco más poder cuando lo necesites, pero obvio te daré esto, diría Dabot mostrando su Zanpakuto preparada y el Hogyoku en sus manos. Cosa que Aizen se sorprendió de ver el Hogyoku teniendo una sonrisa malvada y elegante y su Zanpakuto preparado, y diciendo el señor oscuro antes de entregarle a Aizen los objetos y viendo esa sonrisa del ex capitán. Y bien, ¿aceptas nuestro trato, Aizen? Diría Dabot serio esperando la respuesta del ex capitán. Está bien, pero ¿usted cuál es su nombre? Diría Aizen algo elegante esposando una sonrisa, y respondería el señor oscuro. Dabot, ese es mi nombre, así que me retiro, regresaré pronto, así que nos vemos Sosuke, diría fríamente Dabot dándose la vuelta el señor oscuro.